La derecha y sobre todo la extrema derecha nos llaman a los progresistas e izquierdistas woke. Los reaccionarios nos llaman woke por defender los derechos humanos. Llaman woke justamente a aquello que les molesta, la lucha de la izquierda por reducir las desigualdades sociales estructurales, el empuje y protección de los grupos subalternos y la lucha por la justicia social tan ansiada. La extrema derecha no es más que una reacción de miedo ante el empoderamiento de las clases sociales o grupos que históricamente han ocupado lugares subalternos. ¿Y cuáles son esos grupos subalternos? Pues las mujeres, y por eso con el feminismo existe esta reacción machista, antifeminista y patriarcal. Las personas migrantes procedentes del sur global, que el norte global ha saqueado, sometido, colonizado, violado, destrozado, robado, esclavizado a sus habitantes, etcétera, con la lógica imperialista, colonialista de Occidente. Por eso son racistas, son xenófobos y son aporofóbicos. Y el tercer grupo son los trabajadores, que están luchando por condiciones laborales y económicas dignas, por aumentos de salarios y por mayores derechos laborales, por la reducción de la jornada laboral con igual salario. Por eso los ricos y empresarios no quieren perder esos privilegios ni mejorar las condiciones sociales o derechos laborales de las personas trabajadoras, es decir, las personas asalariadas en este caso. Es que a mí me parece muy curioso como justamente aquellas personas que utilizan sistemáticamente el término woke para tratar de humillar a la izquierda son los más reaccionarios, los más fascistas, los más ultraderechistas, los más nostálgicos del autoritarismo, los racistas, los xenófobos, los aporofóbicos, los machistas, las personas LGTBI-fóbicas, los crueles y despiadados con los más débiles, vulnerables y desprotegidos, así como las personas neoliberales, ¿no? Y es que no son solo unos reaccionarios de manual, sino que además naturalizan su odio, ignorancia, miedo, intolerancia a la diversidad, su falta de respeto a los derechos humanos. Básicamente demuestran su ignorancia, miedo, odio hacia todo aquello que escapa a su modo de sentir y de entender las diferentes identidades, como son la identidad sexual, la identidad religiosa, la étnica, la de género, la de sentimiento nacional. Y es que su concepto, el concepto de sociedad de los ultraderechistas es muy estrecho. Es muy pequeñito, muy reducido, muy homogéneo. Tienen la mente muy estrecha. Nos llaman despectivamente woke o buenistas. Pues bien, ellos son ignorantes, malvados y crueles. En efecto, los woke o izquierdistas o progresistas o antirracistas luchamos contra las injusticias sociales y desigualdades y contra sus discursos de odio en todos los foros y en todos los lugares posibles. Y esto es justamente lo que les molesta, porque les retrata en como lo que son, unos reaccionarios de manual, unos ignorantes, miedosos, odiadores, intolerantes, aceptadores de la desagradable y asquerosa desigualdad, etc. Los woke, efectivamente, tenemos una amplia y profunda conciencia sobre las diversas y dolorosas desigualdades e injusticias sociales atávicas, injusticias sociales, económicas entre el norte y el sur global, por ejemplo, etc. Los neofascistas nos llaman woke para intentar humillarnos, humillar la lucha antirracista, feminista, sindicalista, socialista, LGTBIQ+, ecologista, porque justamente ellos lo que son racistas, son machistas, son neoliberales, son transfobos, son negacionistas de la ciencia, etc. Y también, ¿por qué no decirlo? Son muy miedosos, les da miedo la diversidad, la diferencia, etc. Están en contra de la reducción de desigualdades, de la justicia y de la igualdad social, que poco a poco se va alcanzando pese a ellos, ¿no? Pese a los conservadores y los reaccionarios. Y los retrocesos que existan, pues, o existen, los protagonizan justamente ellos. Si por los conservadores o reaccionarios fuera, los trabajadores seguirían trabajando 80 horas a la semana. Las personas homosexuales seguirían siendo discriminadas, apaleadas o tratadas como enfermas mentales, como hoy en día hacen con las personas transexuales. No existiría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las personas negras no tendrían derechos civiles y seguirían tratados como animales. Las mujeres no podrían votar y seguirían enclaustradas en las cocinas y sometidas por el hombre. Las mujeres tampoco podrían divorciarse, tampoco tendrían derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, los derechos laborales serían prácticamente nulos, etc. Y es que si por los conservadores o reaccionarios fuera, las desigualdades e injusticias serían mucho más evidentes y graves. Y es que las conquistas
sociales, los derechos conquistados y libertades civiles conquistadas por los progresistas serán disfrutadas por los descendientes de los conservadores y o reaccionarios que se opusieron a ese avance en derechos y libertades. Y es que hay que decirlo ya. Lo que les molesta a los conservadores y reaccionarios es que seamos conscientes y luchemos contra las desigualdades e injusticias sociales y por la redistribución de la riqueza. Los reaccionarios ciertamente han existido siempre. La batalla que los ultraderechistas han creado contra lo woke es una batalla contra la inclusión, contra la justicia social, contra el antirracismo y contra la igualdad. Es muy curioso cómo los racistas, los xenófobos, los aporofóbicos, los machistas, los negacionistas de la ciencia, los transfobos, se ofenden cuando les dices lo que son. Si tanto problema tienen o tanto se avergüenzan que les describamos y nombremos sus fobias, su ignorancia, sus odios, sus discriminaciones, es que igual creen que no es del todo correcto o cívico ser aquello que son o lo que representan y defienden. Los ultraderechistas nos llaman woke a la izquierda, o buenistas. Pues bien, prefiero pecar de buenista que pecar de malista. La ultraderecha y sus simpatizantes ladran woke, 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 woke. Ladran porque la sociedad avanza y no comprenden estos avances. Y la sociedad avanza pese a ellos. Ladran porque se avanza en derechos y libertades de las personas más desfavorecidas y retroceden sus privilegios, más bien se estancan. Ladran para defender un sistema discriminatorio que explota a las personas más pobres, aprovechándose de la discriminación por razón de género, etnia, clase, credo, etc. Como es, por ejemplo, la discriminación, el expolio, que es el neocolonialismo que aún sigue sufriendo el continente africano para que los europeos sigamos manteniendo nuestro alto nivel de vida. Los que ladran woke, 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 o son unos reaccionarios de manual o son unos completos ignorantes, aunque ciertamente escuchar a un hombre blanco heterosexual ladrar woke, woke, woke es que quiere decir que algo estaremos haciendo bien. Pese a ellos, la sociedad progresa. Cuando ladran woke, 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 se refieren a que no les gusta la lucha de la izquierda contra el racismo, las injusticias, las desigualdades socioeconómicas, contra la violencia policial racista, contra el machismo y el patriarcado, contra la LGTBI-fobia, sobre todo la transfobia, y por la causa de la conciencia social, derechos y libertades civiles de los grupos subalternos, la igualdad, la causa de la igualdad, la libertad y la justicia. Y es que para los ultraderechistas, para los reaccionarios, la redistribución de la riqueza es algo woke. La reducción de la jornada laboral es woke. La ciencia es woke. Los científicos son woke. Tratar de proteger e incluir a las personas discapacitadas en los ámbitos laborales es woke. Defender la igualdad de clase es woke. Estar a favor del aborto es woke. Defender la igualdad de clase, género o etnia es ser woke. Oponerse a la plutocracia es ser woke. Ser progresista es ser woke. Luchar por los derechos laborales es woke. Ser antirracista es woke. Defender los objetivos de desarrollo sostenible es woke. Europa es woke, menos Hungría, Italia, Le Pen, AfD, etc. El lenguaje inclusivo es woke. Tener solidaridad y empatía con las personas más vulnerables, pobres y débiles del planeta es woke. Estar en contra de un genocidio como el que está ocurriendo contra el pueblo palestino es woke. Los derechos humanos son woke. Los derechos trans, que son derechos humanos, es woke. Ser conscientes del impacto de los seres humanos en el cambio climático es woke. Redistribuir la riqueza es woke. Criticar la concentración obscena y acumulación de capital en pocas manos es woke. El sindicalismo es woke. Defender que no haya gente sin casa ni casas sin gente es woke. El ingreso mínimo vital es woke. Las bicicletas son woke. La actualización y subida de las pensiones o el salario mínimo interprofesional es woke. Las personas trans son woke. Ser antifascista es woke. Estar en contra de los genocidios es woke. Personalmente, cuando me llaman woke, progre, rojo, bonista, etc., me siento verdaderamente orgulloso y halagado. Es básicamente estar en el lado correcto de la historia. Los derechos y libertades conquistadas por lo que la ultraderecha neofascista tacha de woke serán disfrutados por los hijos y los nietos y nietas de los conservadores y reaccionarios que en ese día se opusieron. Puedo hablar de matrimonio homosexual, del divorcio, de la eutanasia, de los derechos trans, del aborto y los demás derechos y libertades civiles, los derechos laborales, etc.
A menudo me resulta desolador tener que soportar tanto odio, desprecio, deshumanización, discriminación por parte de los ultraderechistas, más aún si cabe cuando estos atacan sistemáticamente a las personas más vulnerables. La derecha tiene un problema. No soporta la pluralidad ni la diversidad en relación con los diferentes sentimientos o sensibilidades identitarias. Debido a su estrechez o pereza intelectual, no sé muy bien cuál, únicamente conciben una sola forma de ser, y cuando se encuentran con personas que conciben de forma diferente su género, su sexualidad, su religión, su sentimiento nacional, su etnia, etc., entran en colapso, les entra el miedo y la parálisis, les explota la cabeza. Como no logran comprenderlo, embisten como un toro contra todo aquello que no les entra en la cabeza, y por eso así consecuentemente vomitan sus discursos de odio. En estos días, por desgracia, está de moda ser filonazi, facha, racista, malista, xenófobo, aporofóbico, transfobo, negacionista de la ciencia y fuerte con el débil y lameculos y sumiso con el poderoso. Y todos los fascistas, ultraderechistas, filonazis, racistas, xenófobos, transfobos, aporofóbicos, negacionistas de la ciencia nos llaman woke, claro, a los que defendemos los derechos humanos, a los antirracistas, a los defensores del movimiento LGTBIQ+, a los que creemos en la ciencia, a los izquierdistas, a los antifascistas, a los socialistas, a las feministas, a los que defendemos los derechos laborales y la justicia social. Y es que ciertamente los ultraderechistas luchan contra lo woke. Los ultraderechistas luchan contra la igualdad, contra la justicia social, contra el ecologismo, contra la inclusión, contra la diversidad, el respeto a los derechos humanos. Los ultras nos piden a la izquierda que no seamos woke. Es como pedirle a una cebra que se pinte ella misma sus propias rayas blancas o negras para ser totalmente de un solo color. Claro que somos conscientes y estamos despiertos ante las injusticias y desigualdades sociales. Claro que sí. Ellos no, porque como naturalizan la jerarquización social, creen en la ley del más fuerte y el sálvese quien pueda, propio del neoliberalismo. Creen en el darwinismo social y blanquean o tienden al autoritarismo cuando las cosas se ponen feas, así como que en la verticalidad del poder. Y es que, por ejemplo, también se me ha olvidado anteriormente, ¿por qué los ultraderechistas o los reaccionarios odian el movimiento ecologista? Lo odian porque, como saben que el propio sistema capitalista va a destrozar el planeta más temprano que tarde, los grandes beneficios de los grandes propietarios de los medios de producción, como estos propietarios siempre quieren que sus empresas ganen más y más dinero, pues el movimiento ecologista es su principal enemigo. ¿Por qué? Porque habla de un decrecimiento económico, habla de que hay que proteger el planeta, que no hay un planeta B y que no se puede pues destrozar el planeta como uno quiera, sobre todo porque los más ricos, las personas más ricas y los grandes fabricantes o productores o empresarios son los que más contaminan el planeta. Por tanto, tienen mucha más responsabilidad al respecto. Y es que hay que mandar al carajo a las personas racistas, a los xenófobos, a los aporofóbicos, a los reaccionarios, a los machistas, a los transfobos, a los negacionistas de la ciencia. Que vuelva a dar vergüenza ser reaccionario. Lo más grave es que este reaccionarismo actual está siendo capitalizado por las personas más jóvenes. Esto es preocupante. Y como siempre digo, nunca hay que olvidar la cita que tengo muy presente de Averroes, que la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio finalmente lleva a la violencia. Y es que las desigualdades sociales y estructurales tienen que ver pues, con el norte y el sur global. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. También, afortunadamente, cada vez se están limando más esas desigualdades de género, como por ejemplo es la brecha salarial entre hombres y mujeres que perjudica en alrededor de entre un 15 y un 20% a las mujeres. Por discriminación o desigualdad por razón del color de piel, por la religión, como por ejemplo la religión musulmana está siendo atacada, usada como chivo expiatorio por muchos estados de Europa. Pues discriminación por etnia, como he dicho, por nivel educativo, acceso a la cultura, o por ejemplo, un dato que me parece importante recalcar o mencionar es que, por ejemplo, en los barrios menos adinerados, con menos recursos económicos, se ha estudiado que hay de media en Europa 9 años menos de esperanza de vida que en un barrio rico. Por tanto, creo que es un dato bastante relevante y revelador.
Y es que me gustaría acabar con algo que me parece muy curioso, y es que justamente estas personas reaccionarias, ultraderechistas, que tachan a la izquierda de woke, 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 que esto no denota nada más que una falta de argumentos clarísima, es que en el franquismo y en la transición española, la mal llamada transición española, es que las personas que eran demócratas y antifascistas, antifranquistas, ya los franquistas y fascistas les llamaban progre, ¿no? Decían, mira, este es un progre. A ver, soy demócrata, tampoco soy tan raro, ¿no? O debería ser tan raro. Pues sí, estas personas que hoy tachan de woke, 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 woke a la izquierda, hubieran hecho lo propio con los progresistas, con los antifascistas y demócratas en el franquismo, en el tardofranquismo y la mal llamada transición española, cuando les llamaban progre, 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 progre. Básicamente, eso.